Buen día chicos, vamos a desarrollar el nuevo contenido mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas. Para entrar a lo que es el desarrollo del mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas, vamos a ver un repaso de lo que es el mínimo común múltiplo de números naturales. Y luego vamos a entrar a un repaso de lo que es la adición y la sustracción de números fraccionarios con denominadores distintos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de saber calcular el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas? En el video anterior les explicaba cómo calcular la suma y la adición de expresiones algebraicas con el mismo denominador. Entonces tenemos que saber calcular el mínimo común de expresiones algebraicas para poder calcular lo que es la suma y la adición de fracciones algebraicas con distintos denominadores. Haciéndolo un recordatorio, un pequeño recordatorio, cómo calculábamos el mínimo común cuando eran números naturales. Bueno, el método que se utilizaba era la descomposición de factores primos de 12 y 18 y se descomponían ambos a la vez. Mitad de 12 es 6, mitad de 18 es 9. El 6 tiene mitad, mitad de 6 es 3, tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1. Sigo sacando tercera de 3 es 1. Observemos que al descomponer en factores primos, muchachos, ¿qué hacíamos a la hora de expresar lo que era el mínimo común de esos dos números naturales? Bueno, multiplicar todo lo que está del lado derecho. 2 por 2, 4, por 3, 12, por 3, 36. Entonces el mínimo común de esos dos números naturales era 36. Es 36 en este caso. Bueno, ahora les voy a enseñar otro método diferente que nos va a dar el mismo resultado. Pero este método consiste en descomponer en factores primos por separado a cada número natural. Mitad de 12 es 6, mitad de 6 3, tercera de 3 1. También vamos a descomponer en factores primos al 18, mitad de 18 9, tercera de 9 3, tercera de 3 1. Una vez que hayamos descompuesto en factores primos, chicos, entonces lo vamos a expresar en producto de potencia. Acá quedaría indicado, ¿verdad? La multiplicación de 2 por 2 por 3. Entonces acá 2 por 2 por 3. Ahora vamos a expresar en producto de potencia el número natural 18. Y el objetivo de este método es formar parejas comunes en estos factores. Es decir, el 18 es a tener en producto de potencia, 2 por 3 por 3. Entonces, formamos una pareja de este factor primo que tiene el 18, 2, con el factor primo 2 en común con respecto al número natural 12. 3 por 3, podemos formar una pareja acá con el factor primo en común con respecto al número natural 12. Y el último 3 con respecto al número natural 18 quedaría indicado al final, de modo que ya no hay otro factor común con respecto al número natural 12. Y ahora pasamos una línea horizontal para indicar lo que es el mínimo común múltiplo. Acá indicamos mínimo común múltiplo es igual. Cuando tenemos las parejas, muchachos, solo vamos a indicar una única vez. Y lo que está, las que no tienen en común, entonces de igual manera se indica una única vez. Miren, entonces acá indicamos una vez, bajamos el 2, indicamos una vez y bajamos el número 3. En este caso, indicarlo, solo dejarlo expresado. Mínimo común múltiplo es la multiplicación de los factores comunes y no comunes. ¿Qué quiere decir que sean comunes y no comunes? Bueno, no importa que no sean iguales y tampoco no importa que sean diferentes. Bueno, podemos multiplicar los comunes y los no comunes a la vez. Es decir, 2 por 2, 4, por 3, 12, por 3, 36. Si ustedes observan, usando este método, muchachos, da el mismo resultado que utilizábamos anteriormente.
Ahora se va a explicar un ejemplo más con este mismo método. Este método que está del lado derecho, muchachos, es el que vamos a utilizar para calcular el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas. Con este ejemplo del inciso B vamos a utilizar este mismo método para quedar claro de lo que es el cálculo del mínimo común múltiplo, de cómo calcular el mínimo común. Entonces, primer paso es descomponer en factores primos por separado a los números naturales, es decir, mitad de 20 es 10, mitad de 10 es 5, quinta de 5 es 1. Descomponemos en factores primos el número natural 12, mitad de 12 es 6, mitad de 6 es 3, tercera de 3 es 1. Una vez que hayamos descompuesto en factores primos a ambos números naturales, entonces lo vamos a expresar en producto. 20 es igual a 2 por 2 por 5. 2 por 2 por 5. Bueno, acá ustedes se preguntarán por qué dejo este espacio. Bueno, porque voy a tener un factor primo 3 y va a quedar indicado debajo de ese espacio que está allí con respecto al número natural 20. Entonces, el 12 ¿a qué va a ser igual? A 2 por 2 por 3. Observemos que acá vamos a formar parejas. Miren, quedan dos parejas indicadas porque tienen la misma cantidad de 2 en común. Mientras que acá, miren, son no comunes, por lo tanto, el 3 queda indicado acá en el espacio en blanco. Les decía, por eso lo dejé allí, ¿verdad? Ese espacio, porque no tienen en común al factor primo 3, al número primo 3. Este es el número primo 5. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a indicar? El mínimo común múltiplo. Les decía que cuando se forman las parejas comunes solo se escribe una única vez. Y los que no son comunes también se escriben una única vez. Y el mínimo común va a ser la multiplicación de todos esos factores comunes y no comunes. ¿Qué quiere decir que sean comunes y no comunes? No importa que sean iguales o diferentes. 2 por 2 es 4, por 3 12, por 5 60. Entonces el mínimo común es 60 utilizando el nuevo método que se va a utilizar para calcular el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas. Vamos a entrar ahora a lo que es la adición y la sustracción de números fraccionarios con denominadores distintos. Bueno, en este caso, como vamos a ver la suma y la resta con números racionales, los racionales son los fraccionarios, su conjunto de los números enteros. Le llamamos que es un subconjunto de los números enteros porque tanto el numerador y el denominador pueden ser un entero negativo o un entero positivo. Bueno, en este caso vamos a utilizar el primer método, el más sencillo. Este lo vamos a utilizar cuando estemos trabajando con el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas. Entonces, cuando los denominadores son distintos, observen que los denominadores son los números que están abajo y los numeradores son los números que están arriba de la fracción. En este caso vamos a calcular mínimo común de 3 y 5. Tercera de 3, 1, quinta de 5, 1. Recuerden que el mínimo común es la multiplicación de todo lo que está del lado derecho. 3 por 5 es 15. Entonces, una vez que hayamos calculado el mínimo común, va a quedar como denominador. Y el mínimo común se va a dividir, muchachos, entre el denominador de la primera fracción y luego se va a multiplicar por el numerador. 15 entre 3 es a 5, por 2, 10. Más 15 entre 5 se hace el mismo procedimiento que la primera fracción y luego se multiplica. 15 entre 5 es a 3, por 1, 3. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? La suma de los numeradores. 10 más 3, 13 dividido entre 15. Observemos que 13 entre 15 no se puede dividir. Y ahora, ¿qué se procede a realizar cuando no se puede dividir una fracción? Se observa si se puede simplificar.
El 15 tiene tercera, pero el 13 no tiene tercera, de modo que esta es una fracción inexacta. El 13 es un número primo, de modo que solo es divisible entre él y el 1. Por lo tanto, queda indicada esa fracción para lo que es el resultado del inciso A. Vamos a ver un ejemplo B, en este caso es resta. Siempre, ¿verdad? Los denominadores, si ustedes observan, son distintos, entonces se calcula el mínimo común. Mínimo común de 6 y 2, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, tercera de 3, 1. El mínimo común es la multiplicación de lo que está del lado derecho, 2 por 3, 6. El mínimo común va a quedar como denominador. Ahora se procede a hacer lo mismo que hicimos para lo que es la suma de fracciones. Primero lo dividimos. El mínimo común se divide entre el denominador de la primera fracción y luego se multiplica por el numerador de la primera fracción. Y se hace el mismo procedimiento con la segunda fracción. Dividimos 6 entre 6, 1 por 5, 5. Menos 6 entre 2 es a 3 por 1, 3. Ahora solo vamos a efectuar la resta de los numeradores. 5 menos 3 es 2 dividido entre 6. Ahora observen que 2 entre 6 no es una división exacta, entonces se procede a observar si se puede simplificar la fracción. Claro que sí, mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3, por lo tanto equivale a 1/3. Allí estaría lo que es la suma y la resta de fracciones. Recuerden que no siempre pueden haber dos fracciones, pueden haber más de dos. E inclusive no pueden ser solo suma, no solo resta, puede ser a veces combinada, puede haber suma y resta a la vez. Y de igual manera, ¿verdad? Se hace el mismo procedimiento, calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores en el caso que fuesen distintos. Cuando son iguales, solo se escribe el mismo y se suman los numeradores. Vamos ahora a pasar a lo que es a cómo calcular el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas. Tenemos el ejemplo número 1, nos dice determinar el mínimo común de las expresiones algebraicas. Para el inciso A son monomios. Recuerden que los monomios son aquellas expresiones que tienen solo un término. Este es un solo término y este es otro término. Y acá, comparado con el inciso B, ya son polinomios porque miren, tienen 2 términos y 3 términos. Este se clasifica en binomio y este en trinomio. En sí es la clasificación de los polinomios. Vamos entonces a utilizar el método planteado anteriormente para poder calcular el mínimo común de estos monomios. En este caso, como primer paso, vamos a descomponerlo y expresarlo en forma de producto. Al número 2 no se puede ya, muchachos, simplificar o reducir en factores primos. ¿Por qué? Bueno, porque el 2 es primo. Mitad de 2 es 1. Miren, siempre queda en 2. Entonces, el 2 va a quedar indicado. Ahora descomponemos a la variable a, pero como a está elevado a la 1, valga la redundancia, solo se va a escribir una única vez, una a. Ahora, ¿cómo descomponemos b al cuadrado? Como b por b. ¿Por qué b por b, muchachos? Bueno, ¿qué propiedad nos permite justificar que es b al cuadrado? La propiedad de potenciación, producto de potencias de igual base. Si tengo la misma base, se escribe una única vez y se suman los exponentes. Esta es la base y estos son los exponentes. Entonces, observen que acá son la misma base y ¿qué exponente tienen? Un 1. 1 más 1, 2. Por lo tanto, ahí es b al cuadrado. Acá lo que hicimos fue descomponerlo. Ahora vamos a descomponer 3a al cuadrado, expresándolo en forma de producto. El 3 es un número primo, muchachos, miren. Al descomponer el número 3 en factores primos, solo se le saca tercera y siempre sigue quedando en 3. Por lo tanto, va a quedar solo indicado. Pero acá en este espacio, miren, entre en medio del 2 y el a,
porque no son en común 3 y 2 y no se puede formar una pareja. Ahora vamos a descomponer a cuadrado. Observemos que a cuadrado es a por a. Aquí vamos a formar una pareja. Bueno, acá vamos a mover un poco, ¿verdad?, hacia la derecha para dejar un espacio acá, chicos, para indicar la otra a que está en el segundo monomio. Entonces acá va a quedar a. De modo que solo tienen una a en común, tanto 2ab cuadrado como 3a cuadrado. Indicamos lo que es la línea horizontal y recuerden que cuando formamos las parejas solo se escribe una única vez y los que no tengan en común también solo se indica. Este 2 queda indicado, el 3 también, recuerden que aquí está su espacio, no tienen en común ese número primo. Ahora sí tienen en común a, esta no tienen en común otra a, por lo tanto queda indicado, y también la letra B. Ahora, ¿qué les decía cuando estábamos aplicando lo que eran con números naturales, muchachos? Era multiplicar todos los factores comunes y no comunes, el mínimo común múltiplo. Va a suceder lo mismo con lo que son las expresiones algebraicas. Primero multiplicamos los números. 2 por 3 es 6. Ahora, utilizando la propiedad de producto de potencias de igual base, donde solo se suman los exponentes de las variables iguales, es decir, la misma base, y recuerden que el exponente sería 2 al multiplicar. A por a es a cuadrado y b por b, b al cuadrado. Entonces ahí estaría lo que es el mínimo común múltiplo de 2ab cuadrado, 3a cuadrado. Vamos ahora a desarrollar un ejemplo distinto al inciso A. Para este caso, donde son polinomios, ¿cómo vamos a calcular el mínimo común múltiplo cuando sean polinomios? Bueno, vamos a tener que factorizar. Bueno, aquí me falta a cuadrado. Entonces, vamos a tener que factorizar. Los casos de factorización que anteriormente les expliqué en el video era factor común monomio, diferencia de cuadrados perfectos, trinomio cuadrado perfecto y trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Recordándoles que hay dos tipos de trinomios y para este caso, este tipo de trinomio que tenemos acá va a ser trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué va a ser trinomio cuadrado perfecto? Porque van a tener raíces cuadradas exactas tanto el primero como el tercer término. Ya lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a factorizar lo que es el primer polinomio. Factorizar a cuadrado menos 9. Este es diferencia de cuadrados perfectos. ¿Por qué se le llama diferencia de cuadrados perfectos, muchachos? Porque en este caso, diferencia es cuando está un signo menos, es decir, resta, pero van a haber dos factores, es decir, dos términos. A cuadrado y 9 son dos términos diferentes, pero aparte de que tenemos que observar que sea un signo menos, hay que asegurarse que tanto el primero y el segundo término, es decir, ambos, deben de tener raíces cuadradas exactas. ¿Tiene raíz cuadrada exacta a cuadrado? Sí, es a. Raíz cuadrada de 9, 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Cuando es diferencia de cuadrados perfectos, chicos, recuerden que se tomaban ambas raíces y una era positiva y la otra es negativa. Ahí estaría lo que es la factorización de a cuadrado menos 9. Ahora vamos a factorizar el trinomio. Factorizar
factorizar a cuadrado menos 6a más 9. Bueno, primero vamos a suponer que es trinomio cuadrado perfecto. Bueno, en este caso es trinomio cuadrado perfecto. Ya les voy a explicar a qué se le llama trinomio cuadrado perfecto. Es trinomio cuadrado perfecto cuando tienen raíces cuadradas, tanto el primero como el tercer término. Raíz cuadrada de a cuadrado es a y raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, cuando es trinomio cuadrado perfecto, tiene raíz cuadrada exacta, el primero y el tercer término. ¿Cómo vamos a factorizar? Bueno, vamos a tomar o a indicar dos paréntesis donde van a haber dos factores. Y en esos dos paréntesis vamos a tomar ambas raíces, chicos, miren. ¿Y qué signo va a haber entre en medio de ellos? Bueno, el menos del segundo término lo vamos a indicar en el primer paréntesis y la multiplicación del segundo por el tercero en el segundo paréntesis, es decir, menos por más, menos. Menos. Observemos que nos dan el mismo resultado, es decir, son los mismos factores. Entonces, al ser los mismos factores, yo lo puedo indicar como a menos 3 al cuadrado, es decir, 2 veces a menos 3. Una vez, chicos, que yo ya haya factorizado aplicando trinomio cuadrado perfecto, se procede a calcular el mínimo común múltiplo de estos polinomios. Aclaro y les recuerdo, cuando es trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, cuando se buscan dos números multiplicados que me den el tercer término, sumado o restado el segundo. En este caso, cuando no tenga raíz cuadrada exacta el tercer término. Ahora procedemos, ¿verdad?, a lo que es calcular el mínimo común múltiplo del inciso B, lo que es el polinomio. Solo les aclaro cómo factorizar trinomio de la forma. Entonces, acá quedaría indicado a cuadrado menos 9. ¿A qué va a ser igual la descomposición en factorización de esa diferencia de cuadrados perfectos? ¿A qué va a ser igual? A más 3 por a menos 3. A más 3 por a menos 3. Acá también vamos a formar parejas comunes. ¿Y la del trinomio cuál sería, chicos? A menos 3 por a menos 3. Entonces, acá el trinomio sería a cuadrado menos 6a más 9. Esto es igual a menos 3. Miren, acá indico a menos 3 formando una pareja, miren, porque tienen en común. Y a menos 3, como no tienen en común con respecto a la diferencia de cuadrados perfectos, miren, queda un espacio. Una vez que ya haya indicado, ¿verdad?, las parejas comunes, se procede a indicar lo que es la línea horizontal y indicar una única vez tanto las parejas y los no comunes, es decir, a menos 3 va a quedar indicado, y como acá se forma una pareja en común, entonces también se indica una única vez, y de igual forma el último término a menos 3. Este sería el mínimo común múltiplo, muchachos. El mínimo común múltiplo sería a más 3, y acá sería lo mismo a tener a menos 3 elevado al cuadrado. Ahí estaría calculado lo que es el mínimo común cuando estamos trabajando con expresiones algebraicas. Todo es basado a lo que es la descomposición de una expresión algebraica y la factorización de un polinomio. Esto sería todo. Y estudiar lo que es un poquito lo que es la suma, la resta, calcular el mínimo común, ya sea con números naturales y con expresiones algebraicas.
y lo que es el nuevo método a utilizar para poder más adelante desarrollar lo que es la adición y la sustracción de fracciones algebraicas cuando son distintos denominadores.